Recientemente las noticias de África han causado un gran impacto al informar que la tasa de jóvenes adictos a las drogas en muchos países, especialmente en Burkina Faso, ha aumentado drásticamente en 2025. Pero ¿por qué un país tan pobre como Burkina Faso, que enfrenta innumerables dificultades, está viendo un aumento alarmante en la adicción a las drogas? El presidente Ibrahim Traoré, quien está luchando para resolver los graves problemas de su país, ha hablado sobre esta situación. Mientras que el pueblo de allí sigue luchando contra la pobreza y la sequía, hay un problema aún más grave que está destruyendo silenciosamente a la juventud de Burkina Faso: las drogas. ¿Por qué un país tan pobre en recursos se convierte fácilmente en un mercado de sustancias adictivas? ¿Qué está realmente detrás de este aumento? ¿Hay alguna fuerza que esté aprovechando esta situación para enriquecerse a costa del sufrimiento de la gente africana? Sigue este video para entender mejor la difícil lucha del presidente Traoré y los detalles nunca antes revelados sobre el problema de las drogas en África. África, un continente lleno de potencial y recursos naturales ricos, se enfrenta a problemas graves que el mundo conoce poco. Uno de los problemas más graves en la actualidad es el aumento del narcotráfico, especialmente en Burkina Faso. Mientras este país lucha contra la pobreza, la escasez de recursos y los desafíos derivados de desastres naturales, la tasa de jóvenes adictos a las drogas sigue aumentando. El convoy de ayuda internacional lleno de esperanza y asistencia humanitaria recorre las tierras áridas de Burkina Faso, donde la gente enfrenta una vida llena de dificultades. Los camiones cargados de arroz y productos de ayuda llevan el símbolo de la Alianza de Ayuda Internacional, un símbolo en el que todos confían. Sin embargo, todo cambia cuando el convoy se detiene en el control fronterizo y el presidente Ibrahim Traoré, tras recibir información de un obrero, ordena inspeccionar todos los camiones. Nadie esperaba que el convoy no trajera paquetes de arroz para alimentar a los hambrientos, sino bolsas llenas de drogas escondidas bajo la apariencia de ayuda humanitaria. Nadie imaginaba que un problema aún más grave se ocultaba detrás de estos camiones de ayuda. ¿Realmente estas ayudas traen alimentos o son un truco oscuro para aprovechar la pobreza del pueblo y realizar tráfico de drogas? ¿Qué hará Traoré y su ejército para proteger al país de estos complots? ¿Es posible que este país empobrecido se convierta realmente en un objetivo fácil para los traficantes de drogas, mientras el gobierno y las organizaciones internacionales hacen la vista gorda? La adicción, especialmente a las drogas, no solo causa daño físico, sino que también afecta profundamente la salud mental y la voluntad de las personas. Cuando alguien es adicto a las drogas, su mente ya no está alerta ni clara. Las decisiones importantes, los planes para el desarrollo del país o la familia, se ven alterados por los antojos y la parálisis mental. El adicto no puede ver las cosas con claridad, no puede tomar decisiones sensatas y razonadas, lo que lo convierte fácilmente en una marioneta en manos de fuerzas oscuras. Esto es especialmente peligroso para un país como Burkina Faso, donde el problema de las drogas está aumentando rápidamente y la falta de control del gobierno hace que el país sea susceptible a caer en la espiral de la dependencia. Cuando la población se ve atrapada en la adicción, ya no tiene la fuerza para levantarse y defender sus derechos ni los del país. El gobierno enfrentará una sociedad débil incapaz de desarrollarse de manera sostenible y como resultado el país dependerá aún más de la ayuda externa. Podremos seguir viviendo siempre en este ciclo vicioso. Cuando un país depende de la ayuda exterior, su desarrollo ya no está en manos de su pueblo, sino en las condiciones impuestas por los países o las organizaciones de ayuda. Esta ayuda solo resuelve los problemas superficiales sin ayudar a que el país se desarrolle de manera sostenible. En lugar de centrarse en el desarrollo de la industria local, la creación de empleos y la mejora del nivel educativo, el país vivirá de la ayuda sin poder mantenerse por sí mismo.
La adicción también nos priva de generaciones jóvenes con la voluntad y la capacidad de levantarse y proteger y desarrollar el país. Si no cortamos este ciclo vicioso, no solo la economía, sino también el futuro de la nación se oscurecerá. Para salir de la dependencia de la ayuda debemos cambiar. Esto requiere no solo políticas macroeconómicas por parte del gobierno, sino también la conciencia y determinación de cada ciudadano. Necesitamos un futuro en el que el país no solo dependa de la ayuda de otros, sino que pueda levantarse y desarrollarse con sus propias fuerzas. Podremos liberarnos de la dependencia de la ayuda y la adicción para construir un país fuerte, autosuficiente y próspero, o seguiremos atrapados en las sombras de la debilidad y la pobreza. Mientras el mundo enfrenta grandes desafíos relacionados con pandemias, guerras e inestabilidad, otro problema devastador está destruyendo silenciosamente a Burkina Faso: las drogas. En 2025, la tasa de jóvenes adictos a las drogas en África, especialmente en países pobres como Burkina Faso, ha aumentado drásticamente. Pero ¿por qué un país tan pobre cuya economía depende de la ayuda internacional tiene una tasa tan alta de adicción a las drogas? El aterrador panorama de la realidad. La respuesta es la manipulación y explotación por parte de fuerzas externas. Personas que no se preocupan por el desarrollo del país, sino que buscan beneficios de mantener el estado de debilidad y escasez. Los países occidentales, las fuerzas detrás de las organizaciones internacionales, han aprovechado esta dependencia para crear un ciclo de crimen, tráfico de drogas, tráfico de armas y explotación de los recursos naturales. Todos estos factores contribuyen a la debilidad del país y de la nación. Las drogas no son solo un problema de salud, sino también un problema de degradación moral, cultural y nacional. Cuando los jóvenes caen en la adicción, ya no tienen la fuerza para levantarse y luchar por sus derechos. Estos jóvenes se convierten en marionetas de los traficantes de drogas, las fuerzas que quieren usarlos como herramientas para servir a sus propios intereses. La relación entre la adicción a las drogas y la dependencia de la ayuda. Una triste realidad es que cuando una nación está atrapada en la adicción, su mente ya no está alerta para comprender la importancia de la independencia y la soberanía nacional. Los gobiernos débiles con mala gestión y falta de decisión no pueden construir estrategias de desarrollo sostenible, sino que dependen de la ayuda internacional para mantener la estabilidad social. En lugar de centrarse en la educación, la reforma del sistema de salud y la mejora de la calidad de vida, se enfrentan a la imposibilidad de resolver problemas fundamentales como la pobreza, la enfermedad y el crimen. El problema de las drogas no solo afecta negativamente la salud, sino que también oscurece la visión de los líderes nacionales. Cuando esta falta de claridad se extiende, crea un ciclo vicioso en el que la ayuda internacional se convierte en un factor necesario para la supervivencia del país, en lugar de ser una herramienta para el desarrollo. La manipulación de fuerzas externas. Mientras tanto, los países occidentales, especialmente aquellos con gran influencia en las organizaciones internacionales, no desean un cambio en países pobres como Burkina Faso. ¿Por qué? Porque si este país se desarrolla y se vuelve autosuficiente, dejará de ser un mercado fácil y, lo más importante, ya no podrán seguir explotando sus recursos y mano de obra barata. Las organizaciones internacionales de ayuda, en lugar de ayudar a los países a desarrollarse, en realidad, solo mantienen el estado actual, impidiendo que la población cambie por sí misma. Esta dependencia es la que hace que el problema de las drogas y otros problemas sociales continúen en aumento. La pregunta es, ¿podemos mantenernos firmes, liberarnos de la manipulación de fuerzas externas y avanzar hacia un futuro mejor, en el que no tengamos que sufrir el control de las drogas y la ayuda internacional? ¿O continuaremos viviendo en las sombras de la dependencia y la criminalidad? Cuando las cifras sobre la tasa de adicción a las drogas en Burkina Faso comenzaron a aumentar, la gente
empezó a notar un patrón aterrador: el desarrollo de una red de crimen global, protegida por altos funcionarios del gobierno y organizaciones internacionales. Sin embargo, lo más aterrador es la profunda conexión entre las mafias internacionales, el gobierno corrupto y la plaga de las drogas, todos trabajando para servir a sus propios intereses, sin preocuparse por el desarrollo y el futuro del país. Las organizaciones de tráfico de drogas internacionales han encontrado un campo fértil en países pobres como Burkina Faso, donde las condiciones políticas y sociales son fácilmente explotables. Pero estas organizaciones no solo se limitan a introducir drogas en un país empobrecido, sino que también se infiltran en las agencias gubernamentales, buscando manipular y controlar el proceso de toma de decisiones, desde la provisión de ayuda humanitaria hasta los programas de desarrollo económico. Se ha establecido una gran red criminal para el tráfico de drogas, que viene acompañada del transporte de armas minerales y recursos naturales del país. Esto no solo debilita al gobierno de Burkina Faso, sino que también crea una base para la corrupción generalizada en todos los niveles del gobierno. Los mismos individuos con poder en el gobierno son quienes protegen a estos grupos mafiosos, ayudándoles a llevar a cabo actividades ilegales sin sufrir ninguna sanción. Mientras las mafias internacionales han establecido rutas de transporte de drogas y armas a través de las fronteras de Burkina Faso, los funcionarios del gobierno siguen dando la espalda a los pobres y vulnerables, dedicándose únicamente a obtener ganancias de las transacciones ilegales. Estas organizaciones también apuntan a países débiles como Burkina Faso para crear canales de drogas y luego enriquecerse consumiendo productos ilegales en los mercados internacionales. Aunque los responsables de esta red criminal han sido descubiertos, su procesamiento no ha sido fácil. Los funcionarios del gobierno, muchos de los cuales participan en estas transacciones ilegales, han usado su poder para proteger las redes criminales, dificultando el trabajo de las agencias de aplicación de la ley. Estos grupos no solo trafican con drogas, sino que también controlan la economía subterránea, llevando al país a una espiral de crimen y división social. Esta red criminal también se ve facilitada por la corrupción generalizada en el gobierno. Los funcionarios corruptos, con el objetivo de enriquecerse personalmente, han participado en el tráfico de drogas y recursos naturales, creando una economía subterránea que crece con fuerza. El gobierno no solo es irresponsable con su pueblo, sino que también protege los intereses de las organizaciones criminales internacionales, lo que hace que la lucha contra las drogas sea cada vez más inútil. El problema de Burkina Faso no se limita a una mafia o algunos funcionarios corruptos. Se trata de un sistema global en el que los países occidentales, las organizaciones internacionales y las grandes corporaciones tienen interés en mantener este estado de cosas. Estas fuerzas no solo quieren controlar los recursos, sino que también buscan mantener la inestabilidad para poder explotar más fácilmente. Estos grupos han aprovechado los gobiernos débiles como el de Burkina Faso para mantener redes criminales transnacionales. ¿Qué tan grande es esta red? ¿Qué organizaciones internacionales realmente protegen y mantienen la existencia de estas actividades criminales? ¿Y podrán los ciudadanos de Burkina Faso despertar y levantarse contra la manipulación de estas fuerzas? Cuando la investigación sobre el aumento de la adicción a las drogas en Burkina Faso comenzó a profundizarse, las autoridades comenzaron a descubrir un sistema criminal gigantesco, protegido por altos funcionarios del gobierno y organizaciones internacionales. Una investigación a largo plazo reveló que no solo había un convoy de ayuda humanitaria simple, sino una cadena de actividades criminales organizadas que incluían el tráfico de drogas, armas y recursos minerales valiosos. Todo estaba oculto bajo la apariencia de ayuda humanitaria, una estrategia sofisticada pero peligrosa. A través de exhaustivas inspecciones y fuentes confiables se descubrió una verdad aterradora. No solo hubo 1 o 2 viajes,
sino que se había formado toda una red criminal durante los últimos 7 años. Miles de toneladas de drogas habían sido transportadas a través de convoyes de ayuda humanitaria. Estos cargamentos masivos de drogas fueron transportados a través de varias fronteras escondidos en almacenes, en sacos de arroz e incluso en cajas de ayuda. Y lo peor de todo, altos funcionarios del gobierno y organizaciones internacionales dieron luz verde a estas actividades. Los convoyes de ayuda, conocidos por su propósito humanitario de asistir a los pobres, se convirtieron ahora en vehículos para que las organizaciones de tráfico de drogas operaran. Esto hizo que muchas personas se sintieran traicionadas y doloridas. Cuando Traoré y sus compañeros inspeccionaron a fondo los cargamentos, descubrieron decenas de toneladas de drogas ocultas bajo sacos de arroz y alimentos de ayuda. No solo eran drogas, sino también estupefacientes y sustancias altamente adictivas destinadas a crear una generación de drogadictos en Burkina Faso y en los países vecinos. Lo que sorprendió y enfureció aún más a la gente fue el hecho de que algunos altos funcionarios del gobierno y organizaciones internacionales estaban involucrados en este tráfico. No solo protegían las actividades de tráfico de drogas, sino que también participaban directamente en transacciones ilegales, ayudando a los grupos criminales transnacionales a transportar drogas y otros productos peligrosos a países africanos. Estas personas con su poder hicieron la vista gorda ante estas actividades e incluso contribuyeron a que se desarrollaran, causando un gran daño a la economía y la sociedad de Burkina Faso. Las investigaciones posteriores demostraron que este asunto no solo involucraba a Burkina Faso, sino que también había la participación de organizaciones criminales internacionales, especialmente aquellas relacionadas con las drogas de América Latina y las mafias en Europa. Estos grupos aprovecharon la debilidad del gobierno de Burkina Faso y la dependencia de la ayuda humanitaria de Occidente para ocultar las drogas en los convoyes de ayuda mientras se enriquecían ilícitamente con la venta de drogas en el mercado global. Este caso no solo destaca la corrupción dentro del gobierno, sino que también tiene un impacto grave en la sociedad de Burkina Faso. El sistema educativo y de salud del país ha sido descuidado durante años, mientras que la ayuda que el país recibe no llega a las personas que realmente la necesitan. En su lugar se usa para ocultar cargamentos de drogas y otros bienes ilegales. Esto no solo debilita la economía nacional, sino que también lleva a los jóvenes que ya enfrentan un futuro incierto a ser arrastrados por el torbellino de las drogas. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo pudo una red de contrabando internacional tan grande operar bajo la apariencia de ayuda humanitaria sin ser detectada durante tantos años? ¿Podrán el gobierno de Burkina Faso y las organizaciones internacionales eliminar a estos corruptos y sacar a la luz a los responsables de este contrabando? A medida que la investigación continuó, el presidente Ibrahim Traoré y sus colaboradores descubrieron una red de tráfico de drogas sofisticada que no solo estaba limitada a Burkina Faso, sino que involucraba a varios otros países. Cuanto más profundizaban, más evidencia encontraban de la complejidad e influencia de las organizaciones criminales transnacionales. Estas organizaciones no solo se especializan en el tráfico de drogas, sino que también han expandido su alcance a otros productos como armas, oro, diamantes, uranio y muchos otros minerales preciosos, todos ocultos bajo la fachada de la ayuda humanitaria. Uno de los hallazgos más importantes fue que las organizaciones internacionales de ayuda conocidas por ser agencias que ayudan a los pobres, estaban involucradas en estas actividades de contrabando. Los responsables del contrabando no solo eran traficantes de drogas, sino que también contaban con la protección y participación de funcionarios, de grandes organizaciones internacionales, personas con poder e influencia en la política global. El abuso de la ayuda humanitaria para ocultar drogas y recursos valiosos demostró que la conexión entre las fuerzas oscuras en el gobierno, organizaciones internacionales y organizaciones criminales transnacionales
es innegable. Una investigación profunda reveló que muchos funcionarios de alto rango de países occidentales también estaban involucrados en proteger y cooperar con bandas criminales para transportar drogas a través de África. Estos funcionarios, con su poder, facilitaron el ocultamiento de bienes ilegales en los convoyes de ayuda humanitaria, con el fin de ocultar cualquier rastro y pasar fácilmente a través de los controles fronterizos. La participación de estos funcionarios no solo hizo que la lucha contra las drogas fuera aún más complicada, sino que también fue una traición a los propios ciudadanos de Burkina Faso y otros países pobres que realmente necesitaban ayuda. Además de los funcionarios de alto nivel en el gobierno y las organizaciones internacionales, las bandas criminales transnacionales han establecido una red de contrabando amplia a través de varios países de África. Los miembros de esta red no solo son traficantes de drogas, sino que también son criminales notorios, con estrechos lazos con las mafias internacionales. Utilizan métodos de transporte sofisticados desde ocultar drogas en convoyes de ayuda hasta explotar las brechas en el sistema fronterizo de los países africanos para mover mercancías ilegales a través de áreas remotas sin ser detectados. A medida que la investigación avanzaba, Traoré descubrió las tácticas sofisticadas de las bandas y los funcionarios que las respaldaban. No solo aprovechaban los convoyes de ayuda para ocultar drogas, sino que también utilizaban medidas tecnológicas avanzadas para ocultar sus actividades. Usaban sistemas de codificación, tecnologías de monitoreo y redes subterráneas para evitar que sus cargamentos fueran detectados por las autoridades. Esto no solo muestra la sofisticación en las actividades criminales, sino también la grave deficiencia en el control fronterizo y en las agencias de supervisión internacionales. Con lo que se ha descubierto, la gran pregunta que Traoré y sus compañeros deben enfrentar es: ¿quién está realmente detrás de esta red criminal? ¿Cuántos países y organizaciones internacionales están involucrados en este complot? ¿Tienen los gobiernos de estos países el coraje y la determinación para eliminar a estos corruptos y criminales que están destruyendo las bases sociales y económicas de los países africanos? Aquí está la traducción completa al español. Después de descubrir la magnitud y la compleja conexión de la red de tráfico de drogas transnacional, el presidente Ibrahim Traoré decidió tomar medidas firmes. Con la situación cada vez más grave, ya no optó por un enfoque suave, sino que decidió bloquear todas las fronteras y aeropuertos de Burkina Faso para evitar cualquier actividad criminal. Al mismo tiempo, ordenó al ejército y a las fuerzas de policía realizar una investigación exhaustiva a nivel nacional. Traoré sabía que para enfrentar realmente el crimen organizado y a los funcionarios corruptos detrás de este asunto, la única opción era actuar con decisión y sin concesiones. Exigió que las unidades del ejército se prepararan para cualquier situación, desde enfrentamientos directos hasta atacar los escondites de las bandas. No quería dejar ninguna oportunidad para los criminales. Uno de los avances más importantes en esta guerra fue cuando Traoré identificó a Robert Mahama, el director de la Agencia de Minerales de África, quien se cree tiene vínculos estrechos con organizaciones de tráfico y mafias internacionales. Mahama, con inmunidad diplomática, era una de las figuras más influyentes dentro del gobierno de Burkina Faso, y el hecho de que pudiera controlar las actividades de bandas criminales transnacionales preocupaba profundamente a Traoré. Mahama, conocido por sus amplias relaciones con funcionarios internacionales y organizaciones criminales, había intentado escapar y continuar organizando sus actividades de contrabando. Pero esta vez, Traoré no dejaría que escapara de la justicia. Se dio un enfrentamiento tenso, y Traoré sabía que si no tomaba medidas decisivas, el país caería en manos de las bandas criminales y ya no habría oportunidad de cambiar. Preparativos y plan de acción. El presidente Traoré preparó un plan detallado y decisivo para enfrentar a Mahama
y sus cómplices. Las fuerzas especiales y el ejército fueron asignados a tareas clave, desde monitorear las actividades de Mahama hasta atacar las bandas que se escondían. Mientras tanto, se movilizaron fuerzas policiales internacionales para apoyar la investigación, asegurándose de que todas las acciones se realizaran correctamente y sin interferencias de quienes tuvieran influencia oculta. Una de las estrategias clave fue la implementación de unidades de vigilancia encubierta para garantizar que los criminales no pudieran escapar del control. El objetivo no solo era capturar a Mahama, sino también reunir pruebas sólidas para llevar el caso ante el Tribunal Internacional. Traoré estaba decidido a no permitir que los corruptos y traficantes de drogas siguieran destruyendo el desarrollo del país. La lucha contra las fuerzas oscuras que destruyen África ha llegado a un punto decisivo. Si crees que el coraje de Traoré es la voz de la justicia y la libertad, comparte tus pensamientos en los comentarios. Necesitamos unirnos para luchar contra la corrupción y el tráfico de drogas. No dejemos que África siga sufriendo esta oscuridad. Después de un largo período de investigación y recopilación de miles de documentos importantes, el caso relacionado con la red de tráfico de drogas internacional finalmente fue llevado a juicio. Los criminales detrás de este asunto, incluido Robert Mahama y varios otros funcionarios de alto rango, fueron condenados por delitos graves, incluyendo robo en gran escala, lavado de dinero, corrupción y crímenes contra la humanidad. A pesar de tener poder e influencia en el gobierno y organizaciones internacionales, estos individuos no pudieron escapar del castigo. Este juicio se convirtió en un símbolo poderoso de la justicia, demostrando que nadie, sin importar su posición, puede estar por encima de la ley. Después de que el caso se cerró, Traoré decidió tomar una medida controvertida pero humanitaria. El oro y los bienes recuperados de los convoyes de contrabando no serían devueltos al país. En su lugar, la mayor parte de los bienes se distribuiría entre los países y comunidades afectadas por las drogas y la corrupción para ayudarlas a recuperarse y desarrollarse. Esto no solo ayudaría a regenerar las comunidades empobrecidas, sino que también sería una declaración clara de que los traficantes de drogas no podrán destruir las oportunidades de desarrollo de África. Esta decisión, aunque generó controversia dentro del gobierno Traoré, la consideró un paso importante en la lucha contra la corrupción y las drogas. El país necesitaba una recuperación y un futuro no controlado por las fuerzas malignas que explotan el gobierno y las organizaciones internacionales. Con el resultado del juicio y las decisiones clave durante la investigación, surgió un poderoso símbolo de la victoria de la justicia y la libertad. 23 camiones de drogas, que anteriormente eran herramientas para la red de contrabando, fueron exhibidos en el Museo Nacional. Estos camiones no solo fueron prueba de la lucha contra el tráfico de drogas, sino también un recordatorio para las generaciones futuras de los valores de la justicia, la unidad y el coraje de personas como Ibrahim Traoré. Este caso se convirtió en una lección profunda que se enseña en las escuelas de todo el país y tiene una fuerte influencia en otros países de la región. Las generaciones jóvenes aprenderán que aunque la lucha sea difícil y la corrupción y el crimen sean poderosos, si se levantan y luchan por la justicia, prevalecerán. Así la historia de Ibrahim Traoré no solo es una historia de la victoria de la justicia, sino también un fuerte llamado a todos los ciudadanos de África y del mundo a despertar, unirse y no permitir que las fuerzas malignas destruyan nuestro futuro. La victoria de Traoré siempre será una fuente de motivación para seguir luchando por una África libre, independiente y sostenible.